Hola, ¿cómo estás? Me llamo Beatriz María, soy docente universitaria especializada en español para extranjeros y preparación de exámenes. En este video voy a explicarte en qué consiste el examen de expresión oral del CIELE. ¡Vamos! Este examen evalúa la capacidad de comunicarse oralmente en el español. El examen se rinde en línea a través de una inscripción previa en la página del CIELE www.ciele.org, en el cual deberás seleccionar el centro evaluador en la ciudad donde lo quieras rendir, la fecha y hora, el pago del arancel y la modalidad de examen E-I-O. Este examen tiene una duración general entre 15 y 20 minutos en total y tiene incluidas 5 tareas que se distribuyen cronometradamente entre 1 y 4 minutos cada una. Dado que este examen es un examen multinivel, cada una de las tareas responde a un nivel del español. En esto, la tarea A1 responde al nivel A1. La tarea 2 responde al nivel A2 y así sucesivamente hasta el nivel C1, que es el nivel más alto de español evaluado en este examen. Las respuestas de tu parte pueden ser consideradas correctas en cualquiera de las variantes del español de que se trate. Vamos a ver ahora en detalle de qué se tratan las tareas que están incluidas. El primer aspecto destacable de este examen es que si bien es un examen donde se evalúa la expresión oral, vas a oír consignas en español y vas a tener que leer consignas en español para poder contestar oralmente. Las consignas del examen están formuladas en términos muy accesibles para quien tenga un nivel mínimo de español. Ahora, en cuanto a las tareas las podemos subdividir en dos tipos de tareas. Tenemos tareas de expresión oral y tenemos tareas de interacción oral. Las de interacción oral son aquellas en las cuales vos vas a oír una consigna en español y vas a tener que responder a esa consigna. En este caso entran las tareas 1 y 4. Las tareas de expresión oral son aquellas en las cuales vas a leer una consigna en español y vas a tener que dar una respuesta oral en español. En este grupo entran las tareas 2, 3 y 5. Es destacable que en 4 de las 5 tareas vas a tener 2 opciones posibles y tu respuesta va a versar sobre la opción que elegiste para responder. Este examen se envía a un calificador, el cual va a evaluar tus resultados y en el término de 2 a 3 semanas vas a recibir una notificación en la cual se va a detallar el nivel de español alcanzado de acuerdo a los resultados de la prueba. ¿Qué es lo que evalúa el CIELE para definir el resultado de tu examen? 2 categorías como en todos los exámenes. El primero es el cumplimiento de la tarea, el cual representa el 34% de la nota. En el cumplimiento de la tarea en este examen, lo que se evalúa es que el mensaje que transmitas cumpla con todas las instrucciones que fueron dadas para realizar la tarea y además que sea un mensaje ordenado y con las palabras relacionadas al tema. En cuanto a la segunda categoría, que sería la utilización del idioma, entran 3 variables. La primera que se va a medir es cuál fue la fluidez de tu respuesta. Y en la fluidez entra de la forma en que te expresaste, las pausas que realizaste entre cada frase y la entonación y la pronunciación de tus palabras.
En segundo lugar, se va a tener en cuenta la utilización adecuada de la gramática, el respeto por las reglas gramaticales. En particular, te comento el caso de la tarea 2. En la tarea 2 se te va a dar una imagen para que vos la describas. Y una de las consignas es definir qué es lo que ves en la imagen. Lo esperable es que para describir lo que ves en la imagen te refieras a la derecha hay tal objeto, a la izquierda hay otro tal objeto. Y en tercer lugar, tiene que ver el vocabulario. Lo que se busca fundamentalmente es evaluar el nivel de vocabulario que tenés y que el mismo sea relacionado al tema que se te propone para hablar. Llegar a este examen bien preparado es fundamental para obtener una buena puntuación en el examen. Para esta prueba es importante entrenar dos aspectos. El primero tiene que ver con el conocimiento del español. Manejar la gramática y expresiones en español son una base importante para que puedas armar tus respuestas. Y por tratarse de una destreza oral, es muy importante hacer foco en la pronunciación y en la entonación, pero sobre todo en que des una expresión segura al responder. Una respuesta bien formulada y bien pronunciada es vital para que tengas una buena puntuación en el examen. En segundo lugar, y tan importante como conocer el español, es la gestión del tiempo del examen. Si te fijas, este examen solo dura 20 minutos y sus tareas son tareas que están cronometradas con tiempos muy cortos. O sea que lo ideal es que puedas enfocar todo tu tiempo en dar las respuestas y no consumas tiempo en lo que es el funcionamiento del examen el día que lo rindas. Como te comenté al inicio, soy preparadora oficial del examen Ciele y puedo colaborar con un plan de clases para que te familiarices con el examen, repases las bases del español, puedas ejercitarte y exponerte a tareas modelo como las que vas a encontrar el día que rindas el examen. También podemos identificar debilidades y fortalezas que tengas en tu expresión oral para mejorar la puntuación el día que lo rindas, como así también complementar la preparación que estés llevando a cabo en un instituto presencial y que quieras reforzar con un profesor particular online. Para comenzar, te dejo debajo de este video el acceso a una tarea de interacción oral y una tarea de expresión oral similar a las que se dan en el examen del Ciele. Te animo a que las realices, me envíes tus audios, que me comprometo a enviarte mis comentarios para reforzar tu aprendizaje. No olvides que el español es un idioma único y maravilloso. Hasta la próxima.